Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Salmos, el poder de Dios fluyendo a través de mí. Esta semana estaremos estudiando el Salmo 19, un salmo sumamente poderoso, sobre todo para cuando necesitamos deshacernos del orgullo, de la arrogancia y de todas estas cosas que minan nuestra vida espiritual. Vamos a orar para comenzar este poderoso estudio. Padre eterno, te damos gracias, bendito Rey, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, mi Dios, porque tú nos estás formando. Tú nos creaste, pero en este tiempo tú nos estás formando para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura de nuestro Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre, por todas esas armas poderosas que nos has dejado en tu palabra, para que nosotros podamos pelear todas las batallas que se nos presentan, Padre, y vencer, porque sabemos que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, Padre. Ponemos este tiempo de estudio en tus manos y te pedimos que sea tu Ruach HaKodesh guiándonos a toda verdad, Padre, que seas tú sembrando esta semilla en nuestros corazones y que dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach hemos orado. Amén y amén. Bueno, amados, y hemos llegado al estudio del Salmo 19. Qué hermoso todo lo que nuestro Padre nos ha enseñado a través del estudio de los salmos, ¿verdad? Bueno, a este Salmo 19 se le puede llamar el Salmo de la creación, ya que los vastos cuerpos celestes orbitando con perfecta precisión en el cielo son una clara manifestación de la infinita sabiduría y poder del Creador. Así que en este Salmo se nos mencionan dos libros: el libro de la creación, que fue escrito por Abraham, y la Torá, entregada por Moisés en el monte Sinaí. El estudio de este salmo nos deja ver que aunque Dios se revela a través de la creación, esta no es la única forma de revelación divina, sino que la percepción más clara que podemos tener del Creador se nos revela en el estudio de la Torá. Malbim, uno de los eruditos de la Torá, asegura a aquellos que son diligentes en estudiar la Escritura que si su búsqueda de Dios es sincera, si lo hacemos de todo corazón, seremos asistidos por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, para que se manifieste en cada uno de nosotros las 6 maneras de comprensión mencionadas por el dulce cantor de Israel en este salmo. David entendía muy bien que el estudio de la Torá no solamente revela los caminos del cielo, sino el camino del hombre en la tierra. Antes de que Adán pecara, este llevaba una vida recta y pura, tan predecible como la órbita del sol y las estrellas. Pero ¿qué hizo el pecado? Vino y deformó al hombre, lo sacó de esa perfección. Pero solamente a través del arrepentimiento, de la teshuvá, de que nos volvamos al Eterno con todo nuestro corazón y por supuesto a través de la sangre de Yeshua, porque sin esa preciosa sangre nosotros no tendríamos camino de retorno. Así que así es como podremos ser limpiados, como podremos ser santificados y perfeccionados. En este salmo vemos cómo David comienza ensalzando la precisión infalible de los poderes celestiales, pero luego se dirige al hombre y lo exhorta a seguir el ejemplo que ve en el cielo diciendo: ¿quieres conocer al Eterno? Aprende su Torá. Y solamente así podrás regresar a tu estado original, ese estado donde todo fluía en la perfección. ¿Y por qué debemos regresar a la Torá? Porque es a través de ella que nuestra alma se convertirá, es a través de ella que nos haremos sabios, a través de ella nuestro corazón rebosará de gozo. Ella es la que alumbra los ojos de nuestro entendimiento.
No es de extrañar que el Gaón de Vilna designó este salmo como el Shir Sel Yom, la canción del día de Shavuot, porque es precisamente en esta fiesta en donde celebramos la entrega de la Torá y el derramamiento del Espíritu Santo en el pacto renovado. En el pacto renovado lo conocemos como Pentecostés. Así que este salmo comienza diciendo: las obras y la palabra del Eterno. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí vemos que para magnificar el poder, la sabiduría y la bondad del Creador, el salmista comienza con las obras de la creación y en medio de la inmensidad de ellas destaca aquellas que son grandiosas y sorprendentes. Los cielos, la palabra hebrea para los cielos es la palabra shamayim y esta se refiere al universo, las galaxias, el cosmos y cómo cada uno de ellos anuncian la gloria, el kabod, el esplendor, su majestad, su poder, su riqueza, la suntuosidad y la grandeza de nuestro Dios eterno. Y yo me pregunto, ¿cómo puede alguien después de ver toda la majestuosidad y el rico y vasto universo dudar de la existencia de Dios? Su misma creación nos anuncia que Él es real, que Dios existe y quita toda excusa, todo pretexto de los ateos, de los incrédulos, como nos dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los incrédulos no tienen excusa para decir que Dios no existe, porque es que todo nos habla de Él. Los cielos cuentan su gloria. El Salmo 14:1 también nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Este Salmo 14 ya lo estudiamos y vemos que esta persona necia se niega a aceptar que hay un Dios porque quiere vivir de acuerdo a su manera pecaminosa y no quiere sentirse juzgado por nadie. El versículo 2 de este Salmo 19 dice: un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día es sucesivo. El día que pasa proclama la lección que debía transmitir de los movimientos de los cielos acerca del Eterno. Y así el conocimiento de Dios se acumula a medida que pasa el tiempo. Nosotros sabemos que cada día trae una propia lección que nos quiere enseñar el Eterno, ¿verdad? Cada día aprendemos algo nuevo con respecto a la sabiduría, el poder y la bondad de Dios. Y esa lección se transmite de un día para otro. Así se da un testimonio perpetuo de la sabiduría y el poder del gran Creador. Dice el versículo 3, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Esto nos quiere decir que aunque no hay palabras ni se escucha la voz, es decir, no es entendida, esto le da un sentido muy admisible a lo que es la palabra davar, que no significa lenguaje, sino es una palabra hablada. Es esa comunicación del cielo que es elocuente, pero muda a la vez. Su voz es para el corazón y para la emoción, pero no para el oído. Versículo 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol.
Sabemos que la voz de Dios resuena hasta los confines de la tierra. Él nos da señales a través de toda su creación, mostrándonos que Él tiene el control absoluto de todo y que no debemos temer. En Job 37, del 4 al 5 nos dice: tras Él ruge una voz. Truena Él con su majestuosa voz y no retiene los relámpagos mientras se oye su voz. Maravillosamente truena Dios con su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos. El Padre siempre está hablando. Nosotros somos los que tenemos que aprender a sintonizar nuestro oído para poder escuchar su voz. El problema es que hoy en día tenemos muchas distracciones. Hay muchas cosas que quitan nuestro enfoque de su reino, de su palabra, y por eso no podemos escucharle, pero Él está constantemente hablando. Versículo 5, y este es como el esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino, refiriéndose aquí al sol. Y miren que esa palabra tálamo en el original se refiere a una recámara, a una jupá, un toldo, un dosel. Recordemos que la jupá en las bodas es una representación del monte Sinaí. Cuando el pueblo estuvo debajo del monte Sinaí recibiendo precisamente las tablas de la instrucción, la Torá, ya que allí se llevó a cabo la alianza entre Dios y su pueblo. Entonces nos dice aquí que este es como un esposo que sale de su tálamo. Tal como ocurre en las bodas cuando sale el novio, que todo el mundo se alegra, así mismo deberíamos llenarnos de alegría cuando sale el sol, porque el sol se renueva como cuando sale ese novio feliz de su jupa el día de la boda. Y cuando sale ese sol, ¿qué nos está diciendo el Eterno? Por la misericordia de Adonai no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Cada día que el Eterno te permite abrir tus ojos, que tú puedes ver esos rayos del sol, debemos alegrarnos porque Él nos está dando una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para tener esa misericordia sobre nosotros. El versículo 6 dice: de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Aquí el salmista está haciendo una analogía entre el sol y el esposo que sale a buscar a su esposa. Él compara que cada mañana en que sale el sol se manifiesta la misericordia de Dios y que Dios nos está dando una nueva oportunidad. Que así como no hay nada que se pueda esconder del calor del sol, porque aunque una persona se meta en la prisión más oscura, en donde no lleguen los rayos del sol, esta igual será afectada por su calor. Mateo 5:45 nos dice que el Eterno hace salir su sol sobre malos y buenos, dejándonos ver que la luz del Eterno recorre toda la tierra, llamando a sus hijos al arrepentimiento, buscando a esa novia del Cordero, la novia de Yeshua. Y sabemos que Yeshua, nuestro Mesías, es para nosotros lo que el sol es para la tierra, y no hay nada que se pueda esconder de su calor. Aunque las cosas puedan estar ocultas a su luz, no están ocultas a su calor. Él es tan poderoso y tan penetrante y vino a revelarnos esa palabra de poder, las buenas nuevas. ¿Para qué? Para iluminar nuestras mentes, para vivificar nuestras almas, para calentar nuestros corazones y hacerlos arder dentro de nosotros. Es a través de esa palabra
que Él se eleva con sanidad en sus alas sobre cada uno de nosotros, porque su palabra nos da vida. Y hasta este versículo 6 vemos cómo la naturaleza nos da a conocer ciertos detalles de Dios, como su gloria, su grandeza, su inteligencia, su sabiduría, su creatividad, esa perfección que hay en Él. Pero la creación tiene un límite y la manifestación máxima y lo que realmente hará que conozcamos profundamente al Eterno es su palabra. Y sabemos que Yeshua es ese verbo que se hizo carne. Así que ahora del versículo 7 al 11 nos va a dar esa segunda revelación y el propósito de ella para cada uno de nosotros. En el versículo 7 dice: la ley de Adonai es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Vamos a comenzar diciendo qué es esa palabra ley. Esa palabra ley en el original hebreo es la palabra Torah, que significa precepto o estatuto. Es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Es las instrucciones del Eterno. David en estos pasajes está describiendo a la Torá que conocemos hoy en día como Pentateuco y nos dice que ella es perfecta. Esa palabra perfecta en el hebreo es la palabra tamim, que quiere decir entero, íntegro, que es verdad, que no tiene defecto, que es perfecto, recto, sin tacha. No hay error en ella, no tiene falla, es pura. Y esto nos lo reafirma el apóstol Pablo en su carta a los romanos, cuando él dice en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y aunque por naturaleza nosotros somos carnales y somos vendidos al pecado, aquí el salmista nos está diciendo que esa instrucción del Eterno tiene el poder de hacer convertir nuestra alma. ¿Y qué es el alma? El alma son mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad. Así que esta palabra convierte el alma en algo espiritual, en alguien que aunque antes solamente buscaba satisfacer los deseos carnales, ahora está buscando cómo ser transformado a la imagen del varón perfecto. Así que la instrucción lo que hace es que retorna nuestra alma al Padre, a nuestro Creador, la retorna a nuestro origen, nuestra posición espiritual que perdimos a causa del pecado. Dice aquí también que el testimonio de Adonai es fiel y que hace sabio al sencillo. ¿Qué es un testimonio? Los testimonios son todos los hechos de Dios que comprueban su grandeza, su salvación, lo que Él ha hecho para redimirnos. Por eso Dios le encargó al pueblo de Israel que celebren las fiestas, porque las fiestas son testimonios de Dios, de lo que Dios va a cumplir, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, que Él no cambia, que lo que Él dijo lo hará, que lo que habló lo ejecutará, porque en Él no hay sombra de variación. Por tanto, el testimonio hace referencia al conjunto de revelaciones de Dios. Por ejemplo, el arca del pacto se le llamaba el arca del testimonio, porque allí estaba el testimonio del encuentro del pueblo con Dios. Las tablas de la ley dentro de esa arca del pacto también representaban todas las manifestaciones divinas, la revelación de Dios al ser humano.
Otro ejemplo del testimonio es el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque ese tabernáculo en el desierto era una prueba del encuentro personal de Dios con su pueblo. Así que las escrituras son el testimonio de lo que Dios es, de la identidad del Eterno. Así que si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer su testimonio. ¿Y ese testimonio en dónde está? En las escrituras. Solamente de esta manera el sencillo se volverá sabio. Ahora vamos a ver qué quiere decir esa palabra sencillo. Viene de la palabra hebrea petai, que quiere decir tonto, alguien que se puede seducir fácilmente, un ignorante, un simple. Sencillo es aquel que no tiene inteligencia y tiene poco sentido común. Por tanto, las historias acerca del Eterno hacen sabio al tonto, al ignorante, al que no tiene la capacidad de resolver sus problemas. Por eso el Salmo 119, 130 nos dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y de verdad que yo no sé si ustedes han visto estas personas que a lo mejor ni terminaron el bachillerato ni fueron a la escuela, pero Dios les ha dado una sabiduría que viene del Espíritu, viene de esa intimidad que las personas tienen con Él y del estudio de su palabra. Yo tengo un testimonio muy hermoso de esto y era precisamente mi abuela, mi abuelita Lucrecia. Ella era una mujer que no era una mujer estudiada, no era una mujer que haya ido ni siquiera, creo que ni terminó la primaria, pero era una mujer sumamente consagrada al Eterno. Y en ella había una sabiduría que tú no la encontrabas en ningún lugar. Sabiduría para manejar sus finanzas, sabiduría para ahorrar, sabiduría para saber qué hacer cuando alguno de nosotros nos enfermábamos. El Eterno le decía todo, le decía: coge esta mata, haz una arepa con una cebolla, pónsela aquí. Y ella siempre sabía qué hacer, porque el Eterno la guiaba a todo lo que ella tenía que llevar a cabo. Y qué maravilloso es poder contar con esa sabiduría de lo alto, ¿verdad? En 2 de Timoteo 3:15 también nos dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Miren qué interesante. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua HaMashiach. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y tengamos en cuenta que cuando el apóstol Pablo le envía esta carta a Timoteo, con lo único que ellos contaban era con el Tanakh, lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento aún no se había escrito. Así que ¿a cuál escritura se está refiriendo Pablo aquí? Al Tanakh, a la Torá, a los profetas y a todos esos escritos, ¿verdad? Entonces tengamos esto en cuenta, porque es a través de ella que el Padre nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, para que nos hagamos sabios, para poder heredar esa salvación que es por la fe en Yeshua. Esto es lo que debemos entender, que esa fe en Yeshua no es simplemente una fe de creer en mi mente y en mi corazón, sino que esa fe me hace actuar de cierta manera. Esa fe en Él me va perfeccionando y va haciendo que ciertas obras se manifiesten en mi vida, porque sabemos que la fe sin obras está muerta. El versículo 8 nos dice: los mandamientos de Adonai son rectos que alegran el corazón. El precepto de Adonai es puro, que alumbra los ojos.
Esa palabra rectos viene de la raíz hebrea yashar, que quiere decir concienzudo, apto, justo. Es una propuesta de paz. Es alguien que va seguro y por esa razón se regocija el corazón. ¿Por qué? Porque si a ti te están haciendo una propuesta de que vas a vivir en paz, de que vas a caminar recto, que no te vas a encontrar con sorpresas en el camino. Esto regocija nuestro corazón, pero regocija el corazón de los entendidos, de los piadosos, porque estos no se sienten como que los están obligando a guardar mandatos severos, sino lo sienten como unas insinuaciones graciosas de lo que el Eterno desea que el hombre haga por su propio bien. Lo que hacemos nosotros, obviamente, lo hacemos porque sabemos que el Padre quiere bendecirnos en todas las cosas, pero lo hacemos para Él, para manifestar su gloria, porque nosotros fuimos hechos por Él y para Él. En Proverbios 29-27 nos dice: abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Por eso es que los que no son entendidos, los que no les interesa conocer a Dios, les parece una abominación que nos vean a nosotros guardando la palabra. Les es molesto, ¿verdad? Dicen, ay, pero qué religiosos, qué legalistas, porque ellos no lo pueden entender. Pero nosotros entendemos que así como dice su palabra, el precepto de Adonai es puro, que alumbra los ojos. ¿Y qué quiere decir esto de que es puro? Que es sin mancha, que es limpio, sin defecto, iluminando los ojos, es decir, trae luz a nuestro intelecto. Porque dice Proverbios 6:23 que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que nos instruyen. Esas reprensiones que a veces puede ser que sean molestas, que no nos gusten mucho, ¿verdad? Son las que nos mantienen en ese camino de la vida. Por eso Yeshua dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No se trata de empezar, sino se trata de permanecer, de poder insistir, persistir y resistir hasta el final. Entonces, aquí si nosotros observamos todo lo que el Eterno manda en su palabra, y el propósito que tiene el Eterno con eso es alumbrar nuestros ojos. Si nosotros vemos esto, podemos decir entonces que hacer lo contrario, o sea, no observar su palabra, no guardar su palabra, es sinónimo de andar en tinieblas, lo cual a su vez es sinónimo de maldad. Por esto es que Yeshua en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, ustedes que quebrantan mi Torá, mi instrucción. Así es como dice el original. El versículo 9 nos dice, el temor de Adonai es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Adonai son verdad, todos justos. Así que vemos aquí que el temor del Eterno, la palabra traducida como temor en este lugar es la palabra yirá y significa propiamente temor o terror. La escritura nos dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Adonai. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el Salmo 2:11 también nos dice que nosotros debemos servir al Eterno con temor y alegrarnos con temblor.
En Job 28:28 nos dice: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Nos dice también este salmo que el temor del Señor es limpio. La palabra usada aquí para limpio es la palabra hebrea tahor, que significa apropiadamente claro, puro, en un sentido físico, ¿verdad? También en un sentido ceremonial significa algo que está opuesto a lo profano. Y luego en un sentido moral quiere decir un corazón que está limpio. El Salmo 12:6 nos dice que las palabras de Adonai son palabras limpias, que son como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. El sentido aquí es que no hay nada en él que tienda a corromper la moral o a profanar el alma. Todo lo relacionado con él es de tendencia pura o santa, y todo fue creado precisamente para limpiar nuestra alma y para santificarla. Nos dice que ese temor permanece para siempre. ¿Por qué? Porque aquí el salmista nos está confirmando que la palabra del Eterno es para siempre, es eterna. Por eso el hecho de pensar que Yeshua abolió la Torá en su carne es una herejía. La Torá se mantiene firme ahora y se mantendrá firme para siempre, porque la ley del Eterno es considerada como adecuada para hacer santo y puro el corazón. Es eterna. Lo que es ahora siempre será. Lo que su enseñanza es ahora lo seguirá siendo para siempre y seguirá redarguyendo a nuestras generaciones, aun cuando nosotros ya no estemos aquí. Luego nos dice que los juicios del Eterno son verdad. Hay dos maneras de obedecer a Dios, una por temor y otra por amor. Pero miren que nos enseñan los sabios que cuando el amor falla, el temor entra en acción. Lo ideal sería que siempre hiciéramos las cosas por amor, pero muchas veces nos gana la debilidad humana y nos muestra que hacemos las cosas por temor. El temor a Dios es una confianza reverente y realmente hacemos bien en temer a Dios. Si recordamos nuestra niñez, aunque amábamos profundamente a nuestros padres, también en cierto sentido les temíamos. ¿Cuántas cosas nosotros no hicimos porque sabíamos que eso nos iba a meter en grandes problemas con ellos? Y aunque el amor era fuerte por ellos, no hicimos lo que queríamos hacer por temor a las consecuencias. Entonces luego nos dice aquí que los juicios del Señor son verdad. Esa palabra juicios es la palabra mishpatim, que tiene que ver con esos mandamientos que son lógicos, los mandamientos que nosotros podemos entender. Y esa palabra juicio viene del original de la raíz hebrea mishpat, que quiere decir un veredicto, ya sea favorable o desfavorable, pronunciado judicialmente. Es una sentencia o un decreto formal. Y nos dice aquí el salmista que esos juicios son verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos concuerdan enteramente con la verdad, que son una representación correcta de la realidad de las cosas. No son arbitrarias, sino que están de acuerdo con lo que es correcto. Esto se supone que existe tal cosa como la verdad en sí misma y que la ley divina se ajusta a eso. No es que Dios determina una cosa por mera voluntad, porque a Él se le ocurre. Por lo tanto, podemos ver que Dios es infinitamente perfecto y que todo lo que Él hace siempre será correcto, porque eso es lo que está de acuerdo con su naturaleza. Por eso dice aquí el salmista que sus juicios son justos. Dice el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. El concepto que manejamos aquí respecto a los mandamientos de Dios
es que son dulces. ¿Por qué? Porque cuando nosotros los guardamos, ellos endulzan nuestra vida, cambian la maldición en bendición, nos limpian. Esos mandamientos, esa instrucción son más que el oro y más que oro afinado. Y nuestra alma debe anhelarlos más que las riquezas físicas, ya que estas no se van a ir con nosotros el día que nosotros partamos de este mundo. Pero si por el contrario, todo lo que nosotros hagamos para obedecer a Dios, para alinear nuestra vida con su bendita palabra, todo lo que hagamos para enseñarles a nuestros hijos, eso sí va a permanecer con nosotros hasta la eternidad y la recompensa será para siempre. Por eso es que Yeshua nos dijo, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y en donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y nos hace la aclaración, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El versículo 11 nos dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. En Colosenses 3:23 nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que es del Señor que recibiremos la recompensa de la herencia, porque es a Yeshua HaMashiach a quien servimos. Lamentablemente en nuestra cultura occidental se nos ha enseñado a hacer las cosas para recibir una recompensa, para que Dios nos bendiga, para que nosotros seamos guardados, para que seamos protegidos, para que nos vaya bien en todas las cosas. Y aunque esto no está mal y es literal que cuando tú alineas tu vida con el Eterno, todas las cosas se empiezan a alinear también para bendecirte. Pero hay un problema con esto, que el enfoque lo tenemos en nosotros. Yo hago esto para que yo sea salvo, para que me vaya bien, para que yo viva una vida en bendición. ¿Quién es el que está reinando allí? Es el ego. O sea que nosotros lo que hacemos lo estamos haciendo para nosotros y no para Él. Y aunque esta es una línea muy delgada, si nosotros cambiamos esa manera de pensar y entendemos que nosotros fuimos creados por Él y para Él, y que todo lo que Él nos manda a hacer es por nuestro propio bien, entonces nos será mucho más fácil guardar su palabra, porque entenderemos que esto no se trata de nosotros, se trata de Él, que se trata de que Él quiere transformarnos. ¿Para qué? Para que manifestemos su gloria y no la nuestra. Y precisamente a esto se refieren los siguientes versículos, porque a veces nosotros nos creemos muy buenos, pero Dios es el que realmente escudriña las intenciones de nuestro corazón. Es su espíritu de santidad el que nos lleva a entender nuestros propios errores a través de su palabra y de la intimidad que desarrollemos con Él. Por eso el versículo 12 nos dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Así que, ¿quién podrá entender sus propios errores? Sabemos que por naturaleza el ser humano tiende a pensar que es más sabio que los demás, más inteligente que otros, ¿verdad? Tiende a pensar que él ve las cosas mejor que los demás, que se las sabe todas, porque el ser humano es orgulloso por naturaleza. Escuché esto de un maestro y me gustó mucho porque es verdad. Él decía, el orgullo es como el mal aliento.
Todo el mundo alrededor lo percibe menos el que lo tiene. Por eso el salmista clama al Eterno diciendo: líbrame de esos errores que me son ocultos. Así que aquí me gustaría resaltar 2 puntos prácticos que nos enseñan todo este conjunto de contemplaciones. Y es que si realmente nosotros anhelamos crecer, debemos practicar constantemente la autoinspección. Siempre habrán cosas que escaparán a nuestra observación, pero si nosotros perseveramos en conocernos, en autoanalizarnos, poco a poco el Eterno nos las irá revelando y nos dará esa fuerza que necesitamos para vencerlas. Porque lo primero que tenemos que hacer para vencer esas cosas que están en nuestra naturaleza pecaminosa es darnos cuenta de que las tenemos, reconocerlas y pedirle al Padre con todo nuestro corazón que nos ayude a vencer esos patrones de comportamientos que nos traen tantos problemas y tantas dificultades. Así que si nosotros no realizamos este ejercicio a diario y cuidadosamente, no podremos crecer como nosotros anhelamos y como el Padre espera de nosotros. El mejor medio que tiene un hombre para saber lo que es hacer un balance de lo que hace. Si pasas tu conducta por ese tamiz, llegarás a una comprensión bastante buena de tu carácter. El que no tiene dominio sobre su propio espíritu es como una ciudad derribada, una ciudad sin muros, a la cual todos los enemigos pueden saltar sin obstáculos y de la cual pueden pasar todas las cosas que quieran. Por eso la palabra nos exhorta a que pongamos guardias en las puertas y que vigilemos con todo cuidado. Y aquí el salmista termina diciendo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Adonai, roca mía y redentor mío. Dice un comentario muy interesante del Midrash Soker Tov que lo que David está pidiendo aquí es que sus palabras sean favorablemente inscritas como un legado para todos los tiempos, por todas las generaciones, que no queden allí leídas casualmente como cualquiera puede leer otro poema, sino que estos salmos sean estudiados y contemplados como las palabras de la Torá. Y es muy interesante porque los rabinos ordenaron que este último versículo se recite para concluir las oraciones conocidas como el Shemoneh Eshrei, que son las 18 bendiciones, y fue precisamente porque este se escribió después de que David había escrito 18 salmos. La semana pasada vimos cómo en ese Salmo 18 nos decían que David había peleado 18 batallas en su vida. Y no es casualidad que este Salmo 19 esté dedicado a describir todas las maravillas de la instrucción de Dios, porque con ella podremos pelear nuestras batallas y vencer a todos nuestros enemigos, especialmente a los que tenemos adentro, ese Yetzer Hará, ese orgullo, esa arrogancia. Si meditamos en esta palabra de día y de noche, tal como el Eterno le ordenó a Josué, en Josué 1:8, que le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces es allí donde nosotros podremos ver cómo esta palabra convertirá nuestra alma del error a la verdad, del pecado a la justicia,
¿Cómo nos hará sabios para la salvación que es por la fe en Yeshua? ¿Cómo esta palabra llenará nuestro corazón de gozo y alumbrará nuestros ojos para que realmente seamos trasladados del mundo de las tinieblas al mundo de la luz? Y termina diciendo que Él es nuestra roca y nuestro redentor. ¿Y quién es nuestra roca y nuestro redentor? Es Yeshua. Así que podemos estar confiados en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta la venida de Mashiach. Qué poderoso salmo, ¿verdad? Ahora que ya conocemos el contexto de este salmo, les voy a decir cómo deben orar con este salmo. Este salmo es muy poderoso para adquirir sabiduría, para deshacernos de actitudes pecaminosas como el orgullo, la arrogancia. También es muy poderoso para romper ataduras espirituales y ceguera espiritual en nosotros y en nuestra familia. A través de él podemos eliminar situaciones difíciles que se estén presentando en nuestros matrimonios. También es poderosísimo para orar por un hijo que se encuentra en rebeldía, para soltar nuestras cargas y dejarlo todo en manos del Eterno, que podamos descansar en Él, sabiendo que Él es la roca de nuestra salvación y que Él es nuestro Redentor. Así que, amados, les exhorto a que sigamos estudiando los salmos, que sigamos orando con los salmos, que hagamos esa costumbre diaria de recitar los salmos, de meditar en ellos, de estar meditando en esa palabra y que nos veamos nosotros allí, en cada uno de esos personajes, en cada uno de lo que nos relata los salmos. Así que, por favor, si les gustó este estudio, si les ministró, les pido que le den un like y que lo compartan para que cada día la gente se llene de luz, para que el Eterno nos pueda limpiar a cada uno a través de su bendita palabra. Gracias, Padre, te damos por este precioso estudio y te pedimos que esta semilla de frutos de justicia y de verdad en nuestras vidas y en nuestras generaciones, Padre eterno. Bendecimos tu nombre en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bendiciones, amados, y shalom, shalom.